Vamos a quedarnos con un dato. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud lanzó un aviso. Para 2050, la mitad de la población mundial será miope y el 10% de ellos podría hasta perder la vista. En ese mismo año, 2 profesores e investigadores españoles se pusieron a la tarea de descubrir cómo repercutían estos datos en la población de nuestro país, o que representan, y pusieron el ojo en los niños. Este 2024 han llegado a una conclusión. Para 2030, más del 30% de los menores podrían tener este problema en la vista. Hay quien habla ya de un boom de miopía. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud la define como una pandemia. Cada vez son más los profesionales y los expertos que alertan sobre esta situación y buscan concienciar a la sociedad. Aquí somos muy de escuchar, es verdad, pero también observamos atentamente. Enfocamos y vamos al detalle, buscando soluciones, miradas que nos puedan guiar hasta esas soluciones y entender qué está pasando con la miopía. Cristina Álvarez Peregrina es profesora investigadora del Departamento de Optometría y Visión en la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Y Mercedes Rivera Zori, doctora en Medicina y médico y adjunto de oftalmología en el Hospital Niño Jesús. Nos va a hablar de un ensayo clínico muy interesante. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina, empiezo contigo. Tú fuiste una de esas profesoras, investigadoras que en el año 2016 os pusisteis a investigar cómo era la situación en España si hablamos de miopía. Y el pasado mes de marzo, habéis sido bravos, porque habéis resistido todo este tiempo, publicaste un artículo junto a tu compañero Miguel Ángel Sánchez y en él estimáis la prevalencia y la evolución de la miopía en los niños españoles. Según vuestros datos, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Pues como dices, en 2016 se alertó, ¿no?, de estas estimaciones de miopía para el año 2050, pero es verdad que la prevalencia de miopía es muy distinta en las distintas partes del mundo, ¿no? Donde más míopes tenemos es en Asia y normalmente en Europa hay menos. Entonces, pues se nos despertó la curiosidad de intentar saber qué pasaba en España, si realmente esos datos iban a ser igual en España o no. Y entonces fue cuando empezamos a revisar a un montón de niños. Hemos revisado a más de 15.000 niños con la ayuda de la Fundación Alena Flelú. Y lo que hemos visto es que, por desgracia, los datos pues son ciertos y si seguimos así, se cumplirán también en España. Entonces, nosotros hemos obtenido una prevalencia de miopía de en torno al 19% en niños entre 5 y 7 años. Y las estimaciones, haciendo un análisis estadístico desde el año 2016 hasta hoy, pues nos dicen que en 2030 podríamos tener un 30% de míopes si seguimos con los estilos de vida que tenemos ahora mismo. Inmediatamente pensamos, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos. Sí. ¿Ese es el principal problema? Pues es uno de ellos, pero el principal problema es que no pasan suficiente tiempo al aire libre. Ese es el principal problema. Todo, por supuesto, va unido, ¿no? Porque una larga distancia, ¿no? Eso es, larga distancia y mucha luz. Es muy importante la luz y necesitamos que los niños estén al aire libre y a la luz del día, por lo menos 2 horas al día después del cole. Y eso previene la miopía o por lo menos la retrasa, hace que la edad de inicio sea más tardía y eso evita justo que lleguemos a esas altas miopías que son ese 10% que nos preocupa, que pueden llegar a quedarse ciegos en el futuro, porque es cuando tenemos patologías, cuando podemos tener problemas, ¿no? La miopía en sí, pues ya lo hemos comentado, uno se opera y puede ver bien, o se pone gafas y puede ver bien. El problema es tener una miopía muy alta, es decir, un ojo muy grande que haga que podamos tener determinadas patologías cuando lleguen a la edad adulta. Se pueden realizar labores de prevención. Vosotros medís además lo que se denomina premiopía en los niños y hay factores que te indican si tienen alta probabilidad de padecer miopía. ¿De qué factores estamos hablando? Pues sí, ahí estamos hablando, por supuesto hay factores que no se pueden modificar, que son la genética, y sabemos que una persona que tenga un perfil genético de ser miope pues tiene un 40% o 40 veces más probabilidades de ser miope que otra persona, pero hay factores ambientales como lo que decíamos, pasar mucho tiempo al aire libre previene la aparición de miopía, usar dispositivos digitales o limitar su uso a menos de 2 horas diarias después del cole, mantener una buena distancia de trabajo, siempre decimos que hay que mantener mínimo la distancia al codo, o la regla del 20-20-20, que es verdad que todos usamos
ergonomía postural, ¿no? Cuando trabajamos y damos un paseo, cuando llevamos mucho tiempo en el ordenador, pero con la vista pasa igual, ¿no? Y tenemos cada 20 minutos que hacer pausas de 20 segundos a 20 pies, es decir, lo más lejos que podamos mirar para descansar un poquito. Uh-huh. En Asia es uno de los lugares donde más miopes hay y allí llevan tiempo trabajando en la prevención. ¿De qué manera? Pues ellos ya han hecho incluso a nivel de gobierno, han puesto determinadas acciones o han instaurado determinadas acciones en los colegios y están haciendo muchas pruebas. Entre ellas están ampliando las horas de patio, por ejemplo, en los niños pequeños. Están haciendo aulas con grandes ventanas para intentar que entre más luz dentro de las aulas y están intentando llevar algunas actividades que se pueden hacer muy bien en el cole en espacios al aire libre, ¿no? Muchas clases se pueden explicar al aire libre y están intentando, sobre todo, aumentar esas horas al aire libre, que en Asia es muy difícil porque la presión académica es además muy elevada. En la búsqueda de soluciones o de alivio, en el Hospital Niño Jesús, Mercedes, trabajáis en un ensayo clínico con lentes de contacto blandas. ¿Qué estáis haciendo exactamente? Pues nosotros lo que queremos es frenar esa progresión de la miopía. Entonces nos dimos cuenta que cada vez encontramos a niños más pequeños con miopía. Entonces lo que queremos hacer con la lente de contacto es que el niño entre con el estudio, por ejemplo, con una miopía de 1 y salga a los 2 años, en principio, que es lo que tenemos programado, de la misma manera. Este tipo de lentes de contacto de control de miopía lo que hacen es que limitan el crecimiento del ojo. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque la lentilla lleva en el centro la graduación del niño, por ejemplo una dioptría, pero en la periferia de la lentilla, para no estimular ese crecimiento del ojo, lleva menor graduación. Así evitamos que el ojo siga creciendo. Al poner una lente convencional esto no ocurre, porque en la periferia de ese ojo la imagen se pone detrás de la retina y el ojo sigue creciendo intentando acomodar a esa imagen. ¿Y sirve para todas las edades, para todos los niños? Nosotros cogemos niños de 7 a 12 años, más pequeños no, porque el manejo de la lente de contacto es difícil y luego por encima de los 12 ya entramos en la adolescencia y entran en juego otros factores. Pero de 7 a 12 años, en miopías de menos 0,50 a 5 dioptrías y con astigmatismo, cogemos a todos los que quieran usar lentes de contacto. Claro, he entendido, el objetivo está en evitar el aumento, no reducir la miopía. No. Eso en principio todavía no tenemos ningún método, ojalá que en un futuro lo podamos conseguir. Lo que nosotros queremos es que no progrese su miopía. Porque, Cristina, reducir la miopía hoy en día no es posible, en todo caso operar. Claro, lo que nos preocupa a nosotros es el tamaño del ojo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, una vez que el ojo ha crecido, no lo podemos hacer más pequeño. Y eso es lo preocupante. Luego, eliminar las dioptrías, sí, al final el ojo pues tiene distintos medios a través de los que enfoca la imagen en la retina. Entonces, en vez de sobre el tamaño del ojo, cuando nos operan, pues sobre lo que trabajan es sobre la córnea, ¿no? Y eso sí se puede hacer, se puede eliminar las dioptrías, pero no el tamaño del ojo. Es importante. Muchos papás cuando vienen y les preguntas ¿y sois miopes? Te dicen yo era miope, nadie era miope, los ojos siguen siendo miopes porque siguen siendo grandes aunque nos hayamos operado. Mercedes, estáis todavía trabajando, seguro que hay padres y madres porfineros y porfineras que están interesados en que su hijo o su hija participe de este ensayo, ¿es posible todavía? Sí, claro. Nosotros seguimos todavía en fase de captación de pacientes, con lo cual yo os debo dejar un teléfono móvil y nos mandan un WhatsApp y nos ponemos en contacto con ellos y los vemos. El teléfono es el 689-548419. Tú llevas 10 años. Tú llevas 10 años viendo a niños trabajando en oftalmología infantil. ¿Y estás de acuerdo con que se ha producido y se va a producir un mayor boom en el número de niños miopes? Bueno, sí, es claramente un aumento de demanda en las consultas constante y además en niños, como decía, cada vez más pequeños. Antes la miopía era de niños más mayores y ahora con 5 añitos ya hay niños miopes. Entonces, a nosotros los oftalmólogos los que nos preocupa sobre todo son las miopías magnas, las que dan patología de glaucoma, desprendimiento de retina, las que llegan a las 6 dioptrías. De ahí que cuando intentamos hacer el estudio dijimos, vamos a ver si esto está funcionando y de verdad lo conseguimos frenar. Pues el trabajo de dos mujeres muy bravas, preocupadas por la miopía de nuestros chavales. Hasta el 30% de nuestros niños llegarán a ser miopes en el año 2030 en nuestro país. Cristina Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Mercedes Rivera, también a ti, gracias y buenas tardes.